poco porque estaba trabado, me trabó el cuello. Con todo. Y con demasiadas cosas. Bueno, cuando justo se cumplen 4 años. Me parece que hoy se cumplen 4 años desde el primer día que llegamos a Tandil también para todo lo que fue sembrar el árbol con las tierras de todo el mundo. Así que bueno, es una fecha simbólica poder venir acá a este espacio otra vez a compartir y a dar inicio a lo que vamos a hacer, que surgió justamente plantando este árbol en Tandil, ¿no? Fue poder unir y sembrar una nueva humanidad en el concepto, que es lo que acá lo hicimos de manera física. ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha más? ¿Fuerte de ahí? ¿Qué? El viento justo de aquí, entonces se lleva ahí. Ahí, más fuerte. ¿Se escucha más fuerte ahí? ¿Sí? Bueno, como decía, espero que llueva. Si no, no vale la pena haber venido. Como decía, bueno, se cumplen hoy 4 años desde el día... ¿Qué pasa? Se cumplen 4 años desde el día que llegamos acá a Tandil, y que la intención de aquella vez, hace 4 años, fue poder plasmar toda la energía de la Tierra para que sea gestada desde otro lugar, en el útero de la Gran Mujer, y que pudiera desde allí surgir algo nuevo, empezar a crecer algo nuevo en la Tierra, pero que obviamente para que dé su fruto primero tiene que terminar y bueno, tomar todo un proceso, y que desde ese momento, como me habían comunicado, iba a haber muchísimos cambios en la transformación interna y transformación externa del camino, que bueno, fue lo que los últimos 4 años estuvimos viviendo y procesando internamente para que salga lo que ahora va a ser el proyecto Yo Soy. Siempre, en cierta forma, todo lo que hicimos fue por el Yo Soy. Sin embargo, los nombres que he usado en su momento, hace 4 años, han sido para representar a aquellos primeros que se lanzaron a hacer ese viaje, que fue el viaje hacia el centro, hacia el uno, que es lo que estamos hablando ahora, pero que decidí nombrarlos Harwitin en honor a los que primero salieron, hace 15.000 años más o menos. Entonces, todo lo que hemos hecho en el 2012, que ha como abierto las puertas para hacer lo que vamos a hacer a partir de ahora, y que concluyó acá en Tandil con la siembra del árbol, me pareció muy simbólico poder compartir, antes de empezar todo el viaje, compartir físicamente acá, estar en la energía del útero, para que podamos en cierta forma gestar lo que viene hacia adelante, que es este proyecto de 4 años, pero que va a tomar unos 80 más o menos. Vamos a ver cómo sale. No sé, no vamos a ver el resultado, pero bueno. Pero sí, sí, lo que en estos últimos meses, para los que han ido siguiendo el camino, probablemente esto va a ser un poco repetitivo, pero los que por ahí no escucharon todo el proceso, les voy a contar un poco lo que pasó desde el día que sembramos el árbol. A partir de ese momento, cuando sembramos el árbol y luego volvimos con agua de la Antártida para regarlo, después del 21 de diciembre, a la semana siguiente vinimos con el agua de la Antártida que recolectamos para sembrar el árbol, para regar el árbol. Lo que fue sucediendo es que los comunicados fueron de ir para adentro, y que iba a ser un proceso de giro de frecuencia desde lo externo hacia lo interno, desde el norte hacia el sur. Por esto hicimos Romamor también, que fue parte de ese proceso de llevar la energía del sur hacia el norte y del norte hacia el sur, hacer girar la llave del Vaticano el día 16 de junio del 2014 fue, no, parece, ese día en que estuvimos en el Vaticano, hicimos este giro de energía y de frecuencia para poder abrir las puertas. La cuestión fue después qué puerta era esa que estábamos abriendo, porque solamente habíamos
habíamos hecho esa movida de 2 meses o un mes para activar una llave. O sea, ¿qué significaría abrir la puerta? Y abrir la puerta era todo el proceso de aceptación de atravesar hacia otro nivel, hacia otro portal, hacia otro lugar. Que cada uno de estos, entre el 2015 y 2016, lo habrá hecho a su manera, ¿no? Personalmente, nosotros lo hemos hecho resintonizando y buscando el propósito de lo que estábamos haciendo. Concretamente, hace un año, justo hace un año, nos reunimos un grupo de personas en la fundación a plantearnos esto, hacia dónde íbamos, cuál era el objetivo, porque los que me conocen ya saben que muchas veces yo hago las cosas porque veo que está el diseño para hacerlo, pero después no sé para qué, ¿no? Después lo voy adivinando en función de que me animo a vivir la situación. Entonces una de esas cosas fue justamente la situación, la fundación. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿No? Y en este último tiempo en este último año, hemos empezado a armar el proyecto Yo Soy. Cuando en diciembre del año pasado estuvimos reunidos y dije, bueno, qué genial va a ser que tengamos un año para organizar un viaje tan importante. Y ahí uno de mis guías me sopló y me dijo, lo vas a hacer los últimos 2 meses. Y entonces yo estoy un poco nervioso, por eso se me trabó el cuello, porque son los últimos 2 meses ahora, antes de empezar el viaje, y no tengo nada todavía, ¿no? Igual que en Harwilton, cuando llegó diciembre no sabíamos qué iba a pasar y el 7 de febrero teníamos que empezar. Lo hicimos, lo terminamos y ya está, se hizo. O sea que me quedan 2 meses para confiar que estoy acá, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y una de los grandes de las grandes tareas que me dijeron que son primordiales antes de hacer cualquier tipo de tarea planetaria de este estilo, como lo vamos a hacer todos juntos a partir de ahora con el Yo Soy, es que teníamos que tener muy en cuenta el proceso de trabajo interno y personal antes de poder lanzarse a hacer cualquier cosa hacia la Tierra, hacia afuera. Más que nada porque había algunos conceptos que por ser tantas cosas las que estamos trabajando, yo trato de explicar, a veces no termino ni yo de entender cuál es el punto clave o el foco, ¿sí?, de todo lo que estamos haciendo. Porque cuando hablamos de la totalidad, todo es importante, todo lo que estamos haciendo es fundamental. Entonces, desde el nivel político, desde el nivel espiritual, desde el nivel de activar un centro de poder en una ciudad, hasta cualquier otra cosa que podamos hacer, todo tiene importancia y todo es útil. Entonces, hacer foco en cuál es el objetivo es muy complicado cuando se trata de absolutamente todo. Entonces, y como no tenemos que juzgar ningún camino, todos son válidos, entonces más complicado todavía porque el que se les ocurra hacer está bien. Entonces, cuando decimos, ¿y cómo hago para llegar? No tengo ni idea. Pero sí hay patrones que cumplir, ¿no? Sí hay estructuras que facilitan a uno poder llegar hasta un punto, pero todas esas estructuras siempre comienzan por la modificación del patrón interno y de entender la percepción externa a partir de la resintonización de lo que está en mi interior. Y por eso en los últimos 5 o 6 meses personalmente me he visto enfrentado a tener que hacer un camino hacia adentro a la fuerza, prácticamente, inevitablemente tenemos que recorrer para poder reconocer el propósito y la intención de lo que vamos a hacer en los próximos años. Y esta intención tenía que ver justamente con el nombre, Yo Soy, ¿no? Y hace un tiempo, hace unos meses y la semana pasada, reiterativamente, me viene siempre la duda de si lo que estamos haciendo, o lo que yo personalmente, como persona que los ha movilizado a hacer esto, si lo estoy haciendo por las personas o por la tierra, ¿no? Si lo estoy haciendo por la sociedad o por quién lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo por vivir en paz, en armonía o no? No entendía muy bien qué era lo que estábamos realmente haciendo. Porque cuando uno
tiene la posibilidad de trabajar en paralelo con varias dimensiones. Cada dimensión tiene un objetivo específico. Cada dimensión tiene una visión particular de lo que estamos haciendo. En séptima dimensión, se cagan de risa, está todo bien, ¿no? Entonces, mirá qué bueno lo que hacen, ¿no? Pero hasta ahí está todo bien. Le salió mal, la próxima será, la próxima son 12.000 años, pero bueno, como no existe el tiempo en la séptima dimensión, le da igual. Después nosotros en la tercera acá sugiriendo que tenemos, que vamos a hacerlo para vivir en paz, en armonía. Después en la quinta dimensión dicen, pero la paz y la armonía es relativa. O sea, entonces es como que cuando uno trabaja multidimensionalmente no sabe para qué lo está haciendo, cuál es el objetivo. Si me tengo que concentrar en la gente, si me tengo que concentrar en un país, no sé, en una planta, no se sabe exactamente en qué. Y entonces esto fue lo que hizo que tuviese que hacer todos estos caminos en los últimos meses que he estado en el Tíbet, en Escocia, tratando de encontrar el equilibrio y la armonía de todo esto. Y básicamente, personalmente me decían que tenía que recordar que esto lo hacía justamente por el nombre del proyecto. El nombre del proyecto no habla de sociedad, no habla del planeta Tierra, no habla de absolutamente nada externo, sino que habla solamente de quien yo soy. Y eso esto es algo muy complicado y a la vez muy fácil, porque trabajar para el yo soy denotó en este último tiempo de que lo que hagamos no es para esperar hacer un cambio hacia lo externo, sino que cualquier cosa que hagamos lo estamos haciendo por nosotros mismos. Es decir que, personalmente yo voy con mucha intención sistemas que hay que atravesar para llegar acá. 9, 9, 9 y el 9 que es la galaxia, ¿sí? Que tiene la forma de un 9 y un 6. Entonces, todo este sistema que surgió en el centro, en Orión, lo que hizo fue unificar las partes de nosotros mismos en diferentes sistemas y planetas para poder en un solo punto seguir integrando una realidad. Y esta realidad fue cuando la misma existencia se dualizó por completo, cuando la dualidad dejó de estar conectada y empezó a estar separada. Este instante en que la dualidad se separa en el mundo material, aparece por primera vez el concepto de bien y mal. Cuando aparece el concepto de bien y mal, de repente en la galaxia se arman dos bandos, como en Star Wars, ¿sí? O sea, se arman dos bandos. Estos dos bandos tienen como objetivo tratar de volver a encontrar el punto de equilibrio entre las dos partes, pero unos lo hacen creyendo que para lograrlo tienen que someter al otro, y los otros igual. La luz someter a la oscuridad y la oscuridad someter a la luz, porque su creencia es que para hacer una única cosa debe desaparecer uno de los otros. Entonces empieza un conflicto, una guerra. Esta guerra que se da en Orión, por ser el portal de la galaxia, por ser el camino hacia la unidad, el portal hacia el cual tanto la oscuridad como la luz pueden tomar el control y el poder del sistema, en Orión se da una batalla, una guerra en la cual tenemos que empezar a tratar de limpiar, desbloquear esta dualidad, pero no se podía hacer desde la separación. Entonces muchos de nosotros que estuvimos ahí en ese inicio, por eso tenemos tanto el trauma de somos de la luz, somos guerreros de la luz, venimos de la oscuridad, soy malo, soy bueno, toda esta paranoia que tenemos los humanos viene de Orión, de pensar de qué lado estaba yo. Estaba del bueno, estaba del malo, vine a ayudar a la tierra, vine acá porque me castigaron, soy un ángel caído. Todo ese tipo de consultas que uno puede llegar a hacer surgen de Orión, básicamente. Entonces, cuando todo el sistema de Orión empieza a fracasar, la opción que se da es que era necesario ir a un lugar estratégico de esta galaxia desde donde Orión se pudiera ver matemáticamente perfecto, para que desde esa perspectiva pudiéramos observar el punto de inicio y el punto de origen. La Tierra es el único lugar de este sistema
que puede albergar vida y el único lugar desde el cual, si uno mira el cielo, puede ver perfectamente la posición de Orión, que nos indica el punto de origen. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con el camino iniciático de descenso y ascenso hacia la unidad. Los sistemas sabios de la constelación de Orión, que son muchos soles con muchos planetas, cuando uno está en la constelación de Orión o se va de vacaciones a Rigel o algún lugar así, van a notar de que las tres Marías del cinturón de Orión no se ve así, se ve completamente diferente. O sea, no son tres perfectamente alineadas, sino que es una más acá, la otra por allá lejos. Están muy diferentes ubicadas. Debido a esto, muchas veces la cercanía al punto máximo de la integración hace que haya más caos, por más que no parezca. Por eso hay que alejarse para ver una perspectiva diferente. Por eso cuando tenemos un conflicto, lo primero que se nos dice es salir del conflicto y observarlo desde afuera para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Esto fue lo que muchos de nosotros hicimos. Salirnos del conflicto para verlo desde otro punto de vista y entender la lógica que había dentro de ese sistema. Por eso muchos buscamos un lugar, la Tierra en este caso, desde donde la constelación de Orión se ve perfectamente como la vemos acá, como el punto de ingreso y el punto de salida. ¿Cómo sucede esto? Porque de la misma forma que están activando la Fibonacci, la espiral áurea, las tres conforman una alineación que, si uno traza la línea, inevitablemente va a dejar marcado una Fibonacci, ¿sí? Son los tres puntos necesarios para saber una dirección de una espiral. Entonces, si seguimos esto, Orión no es el portal, pero hay una estrella tan pequeña y tan lejana en el centro de Orión que solo se puede determinar y encontrar a través de la Fibonacci de Orión, ¿sí? Que es por lo que estamos acá. Entonces, todo camino iniciático empezó a ser tratar de encontrar ese camino de vuelta a través de generar los vórtices de energía que nos permitan volver hacia la unión, la unificación de la luz y la oscuridad. Este camino de dualidad y unificación fue haciendo que todos los sistemas de la galaxia tratasen de plasmar en los mundos herramientas para poder lograr llegar a ese punto central, a ese punto de inicio. Esto hizo que las civilizaciones vinieran aquí, nos modificaran a nosotros, crearan una raza capaz de tener todo el conocimiento en su interior, dejando las pistas estratégicas para poder llegar hasta ese punto, hasta ese lugar, y dejando la civilización como una herramienta para tomar conciencia de ello. Por eso, en la franja del planeta, a lo largo de todo el ancho del mundo, donde se ve perfectamente la constelación de Orión, en todas las culturas antiguas tenemos las tres pirámides ubicadas exactamente en la misma posición. En México, en Egipto, en China, en muchos lugares tenemos estas tres pirámides ubicadas en la posición de Orión para que nos empiecen a indicar el camino de retorno desde cada uno de los portales de la Tierra. El primero que se construyó fue en Egipto. El primer portal construido de esa forma fue allí en Egipto. Entonces fue el primer camino iniciático que se hizo para poder volver a la unidad de esa dualidad luz y oscuridad. Esa dualidad luz y oscuridad está conformada por 72 nombres de luz y 72 nombres de oscuridad. Estos 72 más 72 son 144. 144 alineado en tiempo, espacio, presente, pasado y futuro. 000. 144.000. ¿Sí? 144.000 es ese código que se nos dejó impreso en la geometría del planeta para poder encontrar los puntos estratégicos por los cuales poder volver a la unidad. Son tantos códigos dispersos por el universo que trataron de meterlos todos en una misma filosofía en la Tierra. Como ninguno se ponía de acuerdo de qué parte era más importante, se crearon diferentes culturas, diferentes palabras y diferentes religiones para poder entender cada una de las partes de todo este conocimiento. El
problema fue cuando todos creímos que nuestra parte era mejor que la de los otros, ¿no? Entonces cuando empezamos a creer que los unos sobre los otros podíamos tener control, y es cuando el sistema empezó a fracasar y empezó a caer. Entonces, estas civilizaciones que construyeron este sistema para volver al uno, tenían un objetivo diferente en aquel entonces. El objetivo era terminar con una guerra. El objetivo era ganar una guerra, ¿sí? Ganar una guerra en el interior, pero al fin y al cabo ganar una guerra. Cuando uno va a séptima dimensión, no existe la guerra, no existe ese conflicto. Empieza a partir de esa dimensión, la separación, pero no existe el conflicto. Hasta después, pasada la sexta dimensión, no existe la guerra entre las dimensiones. Entonces, por eso, cuando nosotros empezamos a concentrarnos en la historia de la humanidad y en el propósito de reconectar la red planetaria, la pregunta es, ¿lo hacemos desde la séptima dimensión o desde la tercera, cuarta y quinta dimensión? Desde la tercera, cuarta y quinta dimensión estamos siguiendo el patrón de la guerra de Orión, que es tratar de volvernos a unir a todos, pero tomando poder sobre una de las partes, ¿sí? Ganando una guerra, ganando un conflicto. En este caso, podríamos interpretar que ya no queremos una guerra entre la luz y la oscuridad. Entonces, como somos muy nueva era, le empezamos a llamar la guerra entre la conciencia y el inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué queremos? Que la humanidad se vuelva consciente y no sea inconsciente. Pero hay mucha gente que no está capacitada para ser consciente, que su conciencia es la inconsciencia y que su nivel de tarea en este planeta es desde la inconsciencia, porque conscientemente no lograrían nada. Entonces, desde la séptima dimensión, la respuesta es, otra vez, no es ser conscientes. Otra cosa me tiran abajo. No es ser conscientes en sí, sino poder resintonizar el nivel de conciencia que el planeta necesita para este proceso. ¿Sí? Es simplemente eso. No es algo tan complejo en cierta forma. Pero como estamos en el mundo material y tenemos las herramientas de los que construyeron el mundo material, la única forma de hacerlo en un mundo físico es desde las herramientas físicas. Si todo este proceso se pudiera hacer solamente con la mente, jamás hubiésemos creado esto. No tendría ningún sentido haber creado la materia para sentarme en mi casa y decir, yo de acá medito y hago todo. O sea, me siento y lo hago todo. Porque esto es lo mismo que me pasó recién, que tengo la espalda trabada. Total, yo dije, total la espalda se arreglará, ¿no? O sea, yo estoy concentrado en otra cosa. Lo importante es coordinar cosas de la mente. No tengo nada que hacer con el cuerpo todavía. Lo voy a dejar para más tarde. Y claro, ¿y qué pasa con esto? Estoy tanto acá que tengo peor la espalda, ¿no? Cada vez peor la espalda. Y esto es lo mismo que nos pasa a nivel planetario en todas las conciencias. Hay que meditar, sí, hay que meditar, porque hay que mantener una frecuencia alta de la conciencia, que es lo que vinimos en cierta forma a hacer, resintonizar la conciencia. Pero no es lo mismo meditar acá que allá, ¿sí? Porque como estamos en un cuerpo físico, hay que moverse, hay que desarticular, hay que permitir que las articulaciones se muevan, tenemos que permitir que la sangre circule en un poco el corazón del proceso. Esta tarea es un proceso más de psicomagia lo que vamos a hacer, y de una tarea tan grande y absurda para muchos niveles, que lo que hemos decidido, lo que en realidad lo que me aconsejaron unas piedras, es que le tenga que hacer caso a mi propio yo soy, ¿no? Que es algo de lo que no le estaba haciendo mucho caso últimamente, porque estaba tan concentrado justamente en colaborar con los otros, en que haya una sociedad más armónica, que estaba perdiendo más energías de las que yo podía dar por tratar de entregar algo antes de tiempo. Todo lo que vamos a hacer tiene un objetivo en cierta forma social,
porque es inevitable que la sociedad es el resultado de la conciencia humana. Si nosotros modificamos la conciencia, se puede generar un cambio de paradigma si lo comunicamos y desde ahí modificar creencias sociales que pueden modificar actitudes sociales, que es el objetivo básicamente porque la sociedad es la herramienta de la conciencia humana. Entonces es inevitable que en algún momento siempre vamos a estar hablando de política, de sociedad, de economía, de educación. Es inevitable, porque son nuestras herramientas de la conciencia. Pero sin embargo, si no trabajamos primero sobre la resintonización de la conciencia y sobre lo que nosotros podemos entregar desde nuestra conciencia, no vamos a poder cambiar nada. Una de las cosas que me dijeron es que todo bien mayor que tratemos de buscar en nuestra vida para colaborar con la sociedad, con la evolución de todo lo que hay en nuestro alrededor, es simplemente un resultado colateral de la tarea interna que hagamos en conjunto y en red. Y por eso mismo, muchas veces se pierde energía en tratar de hacer las cosas que no nos corresponden, ¿no? Y una de esas cosas que a mí no me correspondía era tratar constantemente de unir proyectos para generar esas ideas que van a surgir solo cuando nos resintonicemos nosotros como ser. Entonces, para hacer esto, personalmente me dijeron que me acuerde a qué había venido yo. Que yo no vine a construir nada nuevo, sino que vine a recordar. Entonces, esto hizo que me dijeran que lo que yo recuerdo son historias y que lo único que tengo que contar son historias. Entonces, durante todo el viaje, lo que vamos a hacer es que en lugar de hacer un viaje de tarea planetaria, espiritual, lo que vamos a hacer es vivir una historia, ¿sí? Tratar de hacer que la historia sea real, que podamos vivir un cuento real, que se lo podamos contar a otros como un cuento, ¿sí? Estamos haciendo esto por una historia que es loca, pero que nos divierte, porque eso es lo que nos dice en Séptima Dimensión. No lo hagan tomándoselo en serio. Básicamente ese es uno de los consejos que siempre me han dado y que nunca lo tomo en serio. No hagan todo esto tomándoselo en serio. No hagan todo esto creyendo que si no lo hacen, esto no cambia más. Porque justamente la seriedad es lo que nos ha llevado a lo que somos hoy, ¿no? Justamente el querer ser serios, lógicos, científicos, es lo que ha hecho que el mundo hoy sea lo que es. Entonces, decían que perdimos la capacidad de asombro, de magia, de juego en la realidad. Entonces, no tenemos que tratar de explicarlo de una forma lógica en muchos casos, sino simplemente decir, estamos jugando. Estamos jugando para que los niños y las nuevas generaciones puedan ver que la realidad solo se transforma a través del gozo de la realidad y no de el tomarse todo tan en serio. Porque tomarse todo tan en serio es lo que hace que después nos sintamos frustrados cuando no pasa, nos estamos dolidos porque esto no sale, cosas así, que es inevitable, que no va a pasar, porque el objetivo que tenemos es un objetivo de transformación a nivel global, a nivel que queremos hacer algo grande, sobre todo yo que en mi diseño humano vine a tratar de hacer cosas locas, ¿no? O sea, si no es loco, no llama la atención, no vale la pena, según mi pensamiento. Algo que también tendré que cambiar porque esto me está costando la vida. Pero justamente es lo que a mí me hace mantenerme feliz y me divierte, ¿no? Lo que a mí me divierte es hacer estas cosas locas, ¿no? Y demostrar que se pueden lograr, que se puede transformar. Entonces, no me lo voy a tomar serio, me lo voy a tomar como un cuento que yo decidí vivir, ¿no? Que en definitiva nacer es eso, venir a vivir un capítulo de un libro y a ver qué pasa, disfrutarlo. Entonces, lo que vamos a hacer en este viaje es contarle a todos la historia de la Tierra, la historia del proceso de la Tierra a través de un cuento, de una leyenda, en el cual vamos a ir explicando todo, desde lo científico, desde lo biológico, desde el nuevo paradigma, de un montón de cosas que vamos a ir introduciendo para que se entienda qué es a lo que apuntamos, ¿no? Entonces, por eso en los próximos meses yo voy a ir escribiendo
la introducción de estas historias para que también ustedes las puedan contar, puedan leerlas, puedan entender de dónde vienen, qué es lo que estamos haciendo, compartir estos cuentos que nos han moldeado. Y yo decía, pero otra vez se va a quedar en una historia, otra vez en un cuento. Y estuve escuchando, porque a mí me gusta la ciencia a pesar de que no la entiendo, pero estuve escuchando un neurólogo que explicaba cómo hubo un error de concepto en la educación actual, en que se cree que el conocimiento viene a partir de la información obtenida, ¿no? Entonces se moldeó todo el sistema educativo para que nosotros podamos recibir información lo más verídica posible, pasada por el experimento, pero nunca vimos el experimento, siempre nos ponen en un libro. Entonces todo es mental, todo se queda en la mente. Y entonces el neurólogo decía que lo único que permite el aprendizaje es la emoción que me produce la experiencia de vivir la información, no al revés. Entonces todos normalmente perdemos un montón de tiempo en la escuela tratando de entender algo que solo vamos a entender el día que lo necesitemos a los 50 años, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, él explicaba el por qué una civilización fracasa cuando basa su coeficiente intelectual en función del sistema educativo, ¿no? Porque cuando uno trata de informarse científicamente de las cosas, solo puede entender eso aquel que tiene la capacidad o aquel que tiene la oportunidad de ir a una universidad, de estudiar, pero en un sistema en el cual no está habilitado para todos. La cultura no es científica o la cultura no es lógica, sino que se basa en otras cosas. Por eso mismo decía que la única cosa que hizo que sobrevivan las culturas a lo largo del tiempo son los mitos y las leyendas. Todo acto científico, toda investigación se contaba como un cuento, como una leyenda, para que todos lo vivan como una experiencia emocional. Cuando uno lo vive como una experiencia emocional, queda registrado en la sangre, no en la cabeza. Entonces, al quedar registrado en la sangre, perdura a lo largo de miles de años en el sistema interno del ser. No queda solamente en la cabeza. Por esto, la intención es explicar todo lo que vamos a hacer desde lo científico, pero como si fuera una leyenda, un cuento, bajarlo a ese nivel. Vamos a permitir que sea más que nada la emoción de vivir la historia que el entender lo que estamos haciendo, para que después se pueda comprender desde otro lugar. Pero sin embargo, aquellos que ya hemos, y eso es lo que vamos a tratar de ir viviendo en conjunto durante todos estos próximos 3 años. A partir del 2020 empieza el descenso de la frecuencia solar desde otro nivel de conciencia, lo cual va a empezar a permitir que se plasmen realidades que antes no eran posibles de plasmarse, pero que no van a fluir si nosotros no hacemos esto en los primeros 3 años. Así que bueno, en este tiempo, en estos 2 meses que nos quedan, estoy tratando de armarlo todo de la mejor manera posible, no solamente externamente, sino también internamente, tratar de entender qué es lo que estamos haciendo, y salir en cierta forma con un objetivo, pero con los brazos abiertos a que todo puede cambiar, a que todo puede modificarse, ¿sí? A que todo siempre es variable y es evolutivo. Por lo tanto, nos lanzamos a un camino que nos permita transformarnos y no un camino que tenemos que cumplir a rajatabla, ¿no? Obviamente hay maestros como Todd que dice, si esto no se hace así, no funciona. Si no se conecta este con este, no funciona. Y Merlín por el otro lado que dice, todo depende. Entonces, como en los últimos 2 meses he recibido información de los dos, no sé a cuál hacerle caso. Básicamente, no sé si decir, no, tiene que ser acá y acá y acá. Sí, claro, exactamente. Pero esa es una de las cuestiones multidimensionales, ¿no? Que uno dice,
escúchate a ti mismo, y cuando uno se escucha a sí mismo, hay alguien que dice, cuidado, por ahí, hay que tener en cuenta esto, esto y esto. Entonces, bueno, uno trata de escucharse uno mismo. Y entonces en este proceso de tantas dimensiones y tantos seres, cada uno va a tener que en esto confiar en su parte, como decía, confiar en uno mismo, confiar en su parte, porque por más que los mensajes de las otras dimensiones lleguen con mucha claridad para hacer tareas específicas, hay que siempre tener en cuenta de que la perspectiva de las otras dimensiones es diferente a la de acá, ¿no? Y de que el trabajo que tenemos que hacer nosotros como individuos en este planeta es diferente al trabajo que están haciendo ellos en otras realidades. Entonces, combinar eso implica siempre valorar lo que nosotros somos capaces de hacer acá por el momento, y disponerse a los otros, pero abiertamente, como diciendo, si esto tiene que pasar, ayuden a armarlo, ¿sí? O sea, que abran el camino también los de arriba entre comillas, los de las otras dimensiones para poder lograrlo. Todo, de todas formas, siempre, como dije, nos lo tomamos en serio como una misión, pero ellos nos están ayudando a ver el juego de la vida y a entender la transformación a través de la iniciación. Todo esto es nuestro proceso iniciático para volver al centro. Un proceso iniciático que empezó en Orión y que supuestamente termina en la Tierra. Por eso todos están viniendo para acá. Así que preparar la Tierra, el planeta, no solo para los que estamos acá, sino para todos los que van a venir. Y esto, en una porción más chiquita, es la responsabilidad de haber elegido nacer en Sudamérica, en Argentina en este caso, también para recibir a los que van a venir también, desde otro concepto, ya desde la tercera dimensión. En grandes, a gran escala, a escala espiritual, lo que estamos haciendo es resintonizar la conciencia para que todos los seres que están alrededor de la galaxia puedan descender y plasmarse acá en la Tierra desde diferentes niveles de conciencia y volver todos juntos hacia el centro. La gente que en el futuro va a venir a buscar también armonía en estas tierras, pero que sí, de la misma forma que los seres de otras dimensiones esperan que nosotros en la Tierra hagamos este trabajo, la gente que vive en Sudamérica y concretamente en Argentina tiene que hacer lo mismo para los otros que también vengan acá. Es un fractal. Todo lo que vamos a vivir es un fractal. Entonces es una preparación del ser para una realidad física, que vamos a vivir físicamente. Y por eso todas las historias que escuchen de otras dimensiones, todas son verdad, todas son ciertas, pero hay una clave que tenemos que tratar de trabajar, y es la armonización de la emoción que nos genera todo eso. Porque muchas veces vamos a caer en la trampa de la emoción, que justamente es la herramienta más importante que tenemos, pero también la telaraña que más nos envuelve y que nos impide avanzar o ver con claridad. Entonces, cada vez que uno recibe información de otros niveles o empieza a hacer una tarea planetaria en la cual se abre a recibir información de la red de conciencia planetaria, hay que tratar siempre de recibirla desde la neutralidad y no desde la emoción, porque cuando lo hacemos desde la emoción nos atraviesa el proceso personal y por lo tanto podemos generar una distorsión en lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso muchas veces yo trato de no compartir ciertas cosas hasta que yo no pasé por el proceso personal, para no confundir esencialmente al propósito. Y bueno, y en resumen, en cierta forma, esta tarea que a muchos de nosotros que estaban acá sentados seguramente se nos encomendó hace mucho tiempo, hace muchos años, y que a su vez estamos tratando de cerrar un ciclo kármico con esta situación, empezó básicamente con la culpa. Es algo que a muchos todavía hoy nos molesta, ¿no? La culpa
que sentimos en la civilización Atlante o en la guerra de Orión de no haber hecho nada. No haber hecho nada para que no suceda, ¿no? Entonces muchos de ahora estamos tratando desde lo que podamos hacer lo que esté en nuestras manos para esta vez por lo menos hacer algo y no quedarnos callados y no haber hecho nada por la transformación y por lo que la Tierra estaba pidiendo en ese instante. Entonces, tomar acción es justo. Gracias. Bueno, buenos días a todos los que nos saludé. Tiene ventana. ¿Ayer estuvieron todos ayer? Sí. Bueno, ayer, 2 horas antes de que hablara, se me trabó el cuello. Entonces Geno me hizo un masaje para limpiar el canal y se me activó todo el drenaje linfático. Por eso terminé mareado al final. Y estaba así como en el suelo y acostarme porque no podía más. Me llevó el cansancio del último año de golpe. Se ve que la contractura estaba sosteniendo. Así que cuando se me fue, caí. Y bueno, hoy todavía me estoy recuperando. Así que si me voy un poco por las ramas, tráiganme de vuelta porque estoy medio mareado todavía. Igual, como me habían dicho, no, es un encuentro tranquilo así, sin mucha estructura ni nada, entonces me relajo un poco más y digo que salga lo que tenga que salir. Bueno, lo que comentaba ayer era un poco la idea muy global y general de por qué vamos a hacer el viaje del Yo Soy y por qué vamos a tener todos que trabajar en esta tarea planetaria, aquellos que resuenan. Y obviamente que desde hace un tiempo vengo tratando de explicar algunas herramientas, más allá de que obviamente cada uno tiene sus propias herramientas y tiene que confiar en las herramientas que aprendió durante su vida y los métodos que ha ido tanto canalizando personalmente como aprendiendo de otras personas, o consejos que dan también otras personas para hacer esta tarea de conexión con la conciencia del Yo Soy. Pero dentro de lo que es esta tarea que vamos a realizar y lo que yo vengo explicando, desde hace un tiempo que vengo contando cómo al menos nos preparaban hace miles de años para ser activadores planetarios. Obviamente ser activador planetario es cualquiera, porque lo único que hay que tomar conciencia es de que yo soy un puente, un canal entre una energía positiva y una negativa, y con eso ya es suficiente. Sin embargo, hay diferentes formas de poder hacerlo, hay diferentes canales para lograrlo y irse perfeccionando. Más allá de que estamos entrando en una era en la cual la estructura y las técnicas empiezan a ser más flexibles, empiezan a modificarse, estamos, sin embargo, en el reflejo de la era anterior, en el reflejo de la era de hace 12.000 años, que es justamente la opuesta, en que había mucha rigidez y estructura en las cosas, en cómo se hacían las cosas. Ahora que estamos entrando en Acuario es más flexible, pero en la era espejo a Acuario es la era de Leo, hace unos 12.000 años, que empezó la era de Leo y terminó hace 10.000, y en ese periodo de 2.000 años de la era de Leo todo era un poco más estructurado y rígido, en el cual lo que por ahí yo estoy explicando ahora en un videíto y cada uno adapta lo que se le antoja, antes era una preparación de toda una vida, desde los 7 años y bueno, toda una cosa más estructurada en la cual ni me pienso meter porque ya lo hice y no quiero más. Así que esto de trabajo con sacerdotes y demás. Pero sí, lo que nos enseñaban hace 12.000 años era hacer activadores planetarios, hacer nosotros portales, canales, para que podamos en cierta forma colaborar con el desarrollo de la conciencia del planeta y hacerlo de la mejor manera posible. En la antigüedad, y ahora retomo también esta filosofía para ahora, se decía que todo estaba estructurado en un patrón, que todo era geométrico, que todo era perfecto,
todo era lineal, todo tenía vértices, aristas, un patrón específico que determinaba las situaciones, los actos, que todo estaba escrito. Había una observación de la realidad del universo desde el punto de vista geométrico, en el cual se interpretaba que al llegar a la materia, al llegar a la realidad geométrica, uno deja de tener libre albedrío. Esto es lo que podemos disentir un montón con algunas personas. Se decía que ahí deja de haber libre albedrío por la simple realidad de que un patrón geométrico tiene límites, aristas y vértices que son sumables, ¿sí? Entonces, inevitablemente, yo voy a tener que transitar por ciertos puntos estratégicos para poder moverme por la estructura. No voy a poder moverme como yo se me antoje, sino que va a haber un código específico para moverme por esa realidad. Obviamente hablando del mundo de las formas. Cuando estamos en el mundo de la no forma, en los otros niveles de conciencia, tenemos libre albedrío, porque no tenemos una estructura geométrica, sino que tenemos red. Y la red se conecta por donde sea. No hay una especie de patrón específico geométrico. Entonces, pero cuando estamos acá, la red se tiene que adaptar a las formas, a la estructura de la forma. Entonces, cuando llegamos a estos mundos, empiezan a aparecer las técnicas, los pasos, fase 1, fase 2. Empieza a haber un montón de estructuras específicas que nos van hablando de cómo hacer el paso 1, el paso 2, y así por años aprendiendo diferentes pasos hasta llegar a entender la completitud de cada una de las estructuras. Y cada uno de estos vórtices en la antigüedad se le llamaban los batur o flores, ¿sí? Los flores, las flores eran los vértices de esa geometría, que siempre, según la estación, se abrían más, se abrían menos, se cerraban, o depende el estado en que estaba el planeta o la situación de un país, se abrían del todo o se cerraban del todo, como cualquier flor. Entonces nosotros no era que aprendíamos a abrir portales, sino que aprendíamos a hacer abejas de esos portales. Porque esas flores no pueden polinizar y crear bosques y nuevas flores si no tienen los insectos que van de flor en flor polinizando todo el bosque. Entonces, lo que interpretaban en la antigüedad es que nosotros teníamos que cumplir el rol de esos insectos o de esas abejas que van de flor en flor, llevando ese potencial, ese polen, hacia otros lugares e ir sembrando en diferentes partes del mundo. Por eso consideraban la importancia de moverse, pero había que moverse de una forma específica. No se podía mover así porque sí, sino que había que utilizar una red de frecuencia, una red de energía y una red de geometría para poder hacerlo perfectamente. Obviamente que el maestro de todo esto era Yahut, o Tot, como lo conocen, Hermes Trismegisto para otros. Era un maestro que es un poco estricto en esto, entonces, como dije ayer, si no se hacía de esta manera, iba a salir mal, ¿no? Entonces era un cableado específico y matemático. Sin embargo, las formas en la que se estructura un bosque, por más que hay una estructura y hay una intención de cada árbol de convertirse en un ideal geométrico, cada árbol es diferente, cada flor es diferente, cada estructura es diferente, por más que todos tratan de ser el mismo patrón, que es un toroide. Entonces, basándonos en eso, lo que se hablaba era que era necesario aprender la intención que tienen las formas, a la cual quieren llegar las formas, pero en el mundo de las formas, aprender a fluir en las diferentes fractalizaciones de esa realidad, ¿sí? ¿Esto qué es? El otro día estaba hablando sobre lo que es activar un lugar, y cuando trazamos una línea matemática para encontrar los puntos de poder, al trazar la espiral áurea sobre un territorio o sobre el cuerpo para encontrar los puntos exactos de poder, vamos a encontrar que la matemática áurea de la espiral es perfecta. No tiene nada que le haga salirse del patrón, es perfecta. Pero sin embargo, cuando la queremos plasmar en un territorio, de repente decimos, a ver si cae justo sobre esa iglesia que tenía que caer, y la iglesia está 3 cuadras más para allá, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿será que no es, ¿no?, ese lugar? Pero pasa a lo mejor por una carnicería, después la espiral Fibonacci, o la espiral áurea. Entonces,
por ahí uno puede llegar a dudar de si es perfecto o no. Pero en el mundo de las formas, todos los lugares ostentan tener el objetivo de un patrón, igual que los humanos. Todos los humanos somos seres humanos, pero somos todos diferentes. Básicamente es esto lo que pasa cuando trabajamos con un lugar energético. No hace falta que esté dentro del patrón específico de la geometría, sino que ahí se le suma, dentro del mundo de las formas, la subjetividad de encontrar el centro de poder por resonancia. Por eso es algo muy lógico que solo se puede interpretar desde lo ilógico, ¿no? Que el universo funciona así. No podemos solamente visualizar la realidad desde la parte lógica o estricta de la rigidez de pensamiento o estructura matemática, sino que tenemos que, a su vez, buscar la resonancia. Por eso lo primero que se trabaja antes de cualquier patrón geométrico es la frecuencia del lugar. Entender la frecuencia del lugar. Y para entender la frecuencia del lugar yo me tengo que convertir en el lugar y obtener la frecuencia de ese lugar. Por eso, como decía ayer, cuando uno empieza a trabajar con la energía de la Tierra, es posible que empiece a sentir lo que siente la Tierra, ¿no? Por eso es mejor empezar con un árbol practicando, ¿no? Cosa de que si sienten algo no sea tanto. Empezar practicando con cosas más pequeñas, con cosas de nuestro día a día, porque si empezamos a sentir lo que pasa en el mundo, de repente nos da una acidez, no sé, piedras en el riñón, o sea, empezamos a tener reacciones físicas que tienen que ver con lo que está pasando en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, y como el planeta Tierra no está demasiado armónico, ¿no? Tenemos que empezar a tomar la responsabilidad de lo que podemos llegar a sentir cuando empecemos a trabajar con la red. Por eso vamos a ir, cuando trabajemos con la red planetaria, vamos a ir paso a paso, momento a momento, trabajando con cada una de las partes, y no con todas de golpe. Y por eso de las primeras cosas, esto como me dijeron a mí, antes de poder hacer cualquier cosa en el planeta o tocar el planeta, primero tienes que atravesar el proceso en tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, de repente, en este último mes, no he sentido tanta rigidez en la columna y tantas complicaciones en el sistema linfático como en mi vida, ¿no? Y esto es porque la primera etapa de este viaje que vamos a hacer todos juntos es justamente ese sistema de drenaje a través de los lagos sagrados, 33 lagos sagrados de la Tierra, y por cada una de las vértebras de la Tierra. Entonces, como dije ayer, vamos a ir trabajando primero sobre el sistema de drenaje para que fluya la energía, para que se destrabe la columna, para que haya más firmeza y rectitud, digamos, en el flujo de energía dentro de la columna, y después poder sentir la energía del cuerpo. Empezar a sentir la energía que se mueve cuando nosotros vamos pasando el sonido por nuestro cuerpo. Y por esto mismo, lo que escuchemos, la música, la frecuencia en la que está alineada la música, va a ser determinante también en el nivel de vibración que estemos cuando hagamos la tarea planetaria. Lo primero que uno hace para activar un lugar, primero hay que reconocer que uno no está yendo a abrir un portal. Eso es lo principal. Sino que el lugar está llamando a uno a que vaya a polinizar, ¿sí? Y entonces, de esta manera, ¿qué se hace? El lugar que está... ¿Qué pasó? El lugar que está abriéndose, que sale la energía de ahí, lo que hace es, por resonancia, llama a unas personas que estén en la misma resonancia, normalmente. Esto hace que unos digan, yo siento que tengo que ir acá. Y otros dicen, no, yo tengo que ir a otro lado. Y he escuchado gente que se peleaba por ver cuál era el lugar que había que ir. Hubo grupos que se separaron, incluso cosas muy locas, ¿no? Y en realidad tiene que ver por resonancia. Todo átomo es un portal en sí. Por lo tanto, o sea, cada parte del cuerpo es un portal diferente, pero a lo mejor resueno más con la mano derecha que con la mano izquierda. Pero no significa que una sea más importante que la otra. Entonces, todas son exactamente importantes, pero todos vinimos con la resonancia o frecuencia específica para un lugar estratégico que hay que trabajar o activar. Entonces, lo primero que hay que sentir es si yo estoy sintiendo el llamado de ese lugar. Si el color, la frecuencia, el aroma de ese lugar
es el que me atrae a mí frecuencialmente para ir, viajar, moverme o hacer lo que tengo que hacer. Porque si no, no va a funcionar el mío, voy a terminar enfermo yo por un conflicto de resonancia. Entonces, lo primero es sentir esto, si hay resonancia en mí con el lugar, con lo que se va a hacer en ese lugar. Una vez que se llega al lugar, tengo que entrar en sintonía con ese lugar. Y entrar en sintonía implica ingresar cantando muy sutilmente, ¿no? Muy sutilmente, con cantos muy bajos, cantándole a cada parte del lugar. ¿Para qué esto? Para que el lugar reconozca mi frecuencia, mi sintonía. Y naturalmente el lugar me va a responder con su sintonía. Tal vez con el canto de los pájaros, con que se caiga una piedra, con que no sé, o sea, cosas así. Va a empezar a mostrar su sintonía. O simplemente yo empiezo a ser canal de un sonido que a lo mejor nunca había hecho, ¿sí? Y que empiezan a surgir frecuencias que me muestran que está habiendo un intercambio. Esto es como también como hacer con las varillas de radiestesia. Cuando uno va a un lugar, esto de pedir permiso, en realidad es tomarse el tiempo para pisar el lugar y antes de entrar, ver si soy recibido frecuencialmente en el lugar. Porque hay veces que los lugares te atraen para adentro o te expulsan, ¿no? Para afuera, que no se puede entrar. Entonces primero hay que rodear el lugar, hacerle sentir la energía y después recién ir al interior del espacio donde se está trabajando. Esto tiene que ver, esto es fundamental para que nosotros en el cambio de frecuencia no dañemos el espacio energéticamente, ni el espacio nos dañe a nosotros energéticamente. Tenemos que ser uno con el lugar. Entonces ahí puede que, si es un lugar histórico, obviamente empiece a sentir náuseas, me empiece a sentir mal. Me acuerdo un día que cuando estuvimos haciendo Roma Amor, hubo como 1500 personas en la plaza, en frente de la Catedral de Barcelona, y hicimos un círculo de sonido tan fuerte y tan potente que la policía vino a sacarnos y no la escuchamos. Entonces no pudieron sacarnos, porque no nos dábamos cuenta que estaban ahí tratando de sacarnos. Fue muy gracioso. Entonces vemos un montón de gente haciendo oh, así en el centro turístico de Barcelona y claro, era un poco raro. Y bueno, y entonces nos quisieron sacar, no pudieron porque ninguno los escuchó, ni la sirena ni nada. Pero después hubo entre 5 y 10 personas que terminaron hospitalizadas después cuando terminó la activación, ¿no? Obviamente la culpa quien la tuvo. Claro, que nadie se hace responsable de su propio trabajo. Entonces, la culpa fue mía, obviamente, de que terminaran 10 personas hospitalizadas. ¿Por qué? Porque náuseas, mareos, una terminó enferma mal, o sea, hubo un montón de cosas que sintieron. Pero ¿qué pasó? Estábamos en el centro de una capital que tiene más de 2500 años. En una iglesia donde se había hecho Inquisición. O sea, es todo el lugar que se está moviendo. Si uno no está en conciencia de lo que está haciendo en ese lugar y deja que su cuerpo atraviese todo, porque cuando hacemos un trabajo de esto, atraviesa lo positivo y lo negativo. Somos canal de lo mismo por igual. El tema es que cuando yo estoy concentrado solo en lo positivo, lo negativo no encuentra el canal de salida. Entonces se estanca en el cuerpo. Y cuando se estanca en el cuerpo, si yo encima estoy resonando en mi vibración baja, porque estoy frustrado por algo o lo que sea, se me empieza a trabar en el cuerpo, en las zonas del hígado, riñón, intestinos, y toda esa densidad de la historia del lugar. Con lo cual voy a terminar de cama. Es lo que normalmente pasa cuando uno empieza a hacer activaciones en un lugar y empieza a trabajar así y termina agotadísimo, ¿sí? De cama, cansado, con náuseas, mareos. Y esto es por la energía del espacio que no ha fluido correctamente por mi cuerpo. Entonces tengo que aprender a liberarlo y soltarlo y también saber con qué energía estoy trabajando. Porque esto no es como una terapia energética en la que yo pido energía para trabajar con una persona. Ya con una persona habría que tomarse los cuidados de no trabajar con mi propia energía y que la energía que yo trabajo con esa persona o ese lugar o ese ser no sea desde mi canal central, ¿sí? Que eso es algo para los que trabajan con terapia tener en cuenta,
no utilizar el canal central cuando trabajo con energías de otras personas, sino utilizar el canal general, que es el que rodea el cuerpo, ¿sí? No el centro, sino el que rodea el cuerpo, que desciende por los hombros hacia las palmas de las manos. Ese es el canal de la energía general que debe ser utilizada para otras personas, no la energía del canal central. Entonces, desde ahí llega a los brazos, corazón y palmas de las manos. Entonces, esto en un canal energético también, cuando se hace una activación planetaria, más todavía. El campo que tengo que tener para poder trabajar sobre un territorio tiene que por lo menos llegar a los 3 metros alrededor. Y no pasar por mi canal central. Porque si no, puede hacer que se me peguen todas las cosas que van y vienen, ¿sí? Y yo soy un cable, ¿sí? En ese sentido soy un cable. Entonces tengo que permitir que las cosas me atraviesen, no se queden en mí. Entonces, tener en cuenta esto es importante para no terminar después enfermo, ¿no? Cuando uno va a un lugar a hacer un trabajo energético, y sobre todo cuando uno va a un lugar denso, ¿no? O sea, como cementerios, no sé, lugares donde ha pasado la Inquisición, donde han quemado gente, lugares donde han pasado catástrofes, lugares así son muy densos, guerras, ¿sí? Son lugares muy densos en los cuales no podemos utilizar nuestra propia energía porque vamos a terminar muy mal. Entonces se toma la energía universal, es decir, tenemos que ser como un mecanismo Tesla, por decirlo así, ¿no? Se toma la energía que hay en el ambiente para poder ser canalizada a través del canal global y no el canal central. Esto cuando entro a un lugar, entonces empiezo a tratar de buscar esa resonancia. Y la resonancia se mueve en 12 niveles, concretamente. Estos 12 niveles son los 12 niveles de conciencia de la totalidad. Es como si fuera el arco iris con las diferentes capas de ondas de frecuencia. Entonces, para saber dónde está la traba, tengo que ir buscando en esas ondas de frecuencia dónde me estoy sintiendo bloqueado yo en resonancia al lugar. Y para esto tengo que ir pasando por todas las frecuencias de la más baja hacia la más alta, de la más alta hacia la más baja. Y esto es lo que he explicado en algunos vídeos que ya lo habrán visto, que son las vocales, ¿sí? Las vocales son una herramienta desde el origen de la humanidad para poder encontrar la frecuencia o activar la frecuencia de un lugar. Por eso todos los cánticos de las culturas más ancestrales normalmente son con vocales, ¿sí? No son con palabras, sino que son cantos vocálicos acompañados de tambor o acompañados de instrumentos sencillos que permiten que las vocales fluyan más rápido, ya que las vocales no tienen estructura. Si hablamos en lingüística frecuencial, las vocales son la esencia de la estructura que generan las consonantes, ¿sí? Las consonantes manifiestan una geometría, mientras que las vocales manifiestan la esencia de la geometría. Por eso para encontrar la frecuencia de un lugar, ir cantando las vocales de una forma libre, ¿sí? Y relajada, me va a ir mostrando dónde están las trabas, dónde siento dolor, dónde siento molestia en mi propio ser. Pero esto no es solamente para una activación planetaria, sino también para cualquier cosa, en mi casa, en la cocina, en el baño, ver dónde está el lugar disonante en la casa y qué es lo que tengo que cambiar para que empiece a resonar correctamente, ¿no? Esto es en cualquier lugar y incluso en nuestro propio cuerpo. Entonces cuando empiezo